Señor Jesús, pido tu permiso para compartir tu palabra. Seas tú utilizando estos labios de barro. Limpia mi mente, mis oídos, mis ojos, mi boca, mi corazón, porque mi pecado siempre está delante de tu presencia. Seas tú, Señor, utilizando a este esclavo tuyo. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Gracias, Señor Jesús. Ezequiel capítulo 9. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra, y Jehová no ve. Así pues haré yo. Mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Ezequiel se ha quedado atónito. Ezequiel se ha quedado espantado. Ezequiel se ha quedado helado. Acaba de ver en una visión las cosas detestables que están haciendo los judíos apóstatas en el templo de Jerusalén. Aquellos rebeldes contaminaron el mismísimo lugar escogido por Dios para su nombre y su adoración en Israel. Pero la cosa no acaba ahí. La tierra de Judá también está contaminada. Se ha llenado de violencia y no parece que la situación vaya a mejorar. Dios está sumamente ofendido con lo que su pueblo escogido está haciendo. Por eso le dice a Ezequiel: actuaré con furia. Ezequiel 8, 17, 18. Jerusalén y su templo, que en otra época fue solemne y santo, hoy son el blanco de la furia de Dios y pronto serán destruidos. ¿Cuánto le duele a Ezequiel enterarse de esto? Es normal que ahora el profeta se pregunte: ¿y qué hay de los judíos fieles que queden en la ciudad? ¿Sobrevivirán? Y si es así, ¿cómo? Enseguida Ezequiel obtiene la respuesta. En cuanto escucha la sentencia severa contra Jerusalén, oye una fuerte voz que reúne a los que ejecutarán la sentencia o castigo divino. Ezequiel 9:1. Conforme la visión continúa, el profeta descubre que los justos no serán eliminados junto con los malvados. ¡Qué alivio para el profeta saber que los fieles sobrevivirán! A medida que se acerca el fin de este mundo malvado, nosotros no nos preguntamos quién sobrevivirá a la destrucción en la gran tribulación. ¿No nos hacemos esa pregunta? El libro de Revelación nos muestra quiénes serán salvos y quiénes serán condenados. Ahora contestaremos 3 preguntas. Primera, ¿qué siguió ocurriendo en la visión?
Segunda, cómo se cumplió la visión en la época de Ezequiel. Y tercera, ¿qué significa para nosotros esta visión profética? Ezequiel vio 7 hombres que venían del lado de la puerta superior que da al norte, quizá por donde estaba el símbolo de celos o las mujeres que lloraban por el dios Tamuz. Ezequiel 8, 3, 14. Los 7 hombres entraron al patio interior del templo y se quedaron junto al altar de bronce de los sacrificios. Pero no estaban allí para hacer sacrificio, no. Para ese tiempo Dios ya no aceptaba sacrificios en el templo. 6 de esos hombres iban con su arma para aplastar en la mano. Y el 7º era bastante diferente. Iba vestido de lino y no llevaba un arma, no. Llevaba un tintero de secretario o, según la nota, un estuche con los útiles de escriba. ¿Qué tenía que hacer el hombre que llevaba el tintero? Dios le dio una misión muy importante: recorrer la ciudad, recorrer Jerusalén y poner una marca en la frente de todos los que suspiran y se lamentan por todas las cosas detestables que se están haciendo en la ciudad. En ese momento, quizá Ezequiel se acordó de los israelitas fieles que vivieron en Egipto. Ellos marcaron con sangre el marco de la puerta de su casa como señal para que sus primogénitos no murieran por el ángel de la muerte. Éxodo 12, 7, 22, 23. En la visión de Ezequiel tendría una función similar la marca del hombre del tintero. Se salvarían de la destrucción de Jerusalén quienes llevaran esa marca. Para saber eso, pensemos en el propósito de la marca. Tenía que ponerse en la frente de aquellos que estuvieran suspirando y lamentándose por las cosas detestables que estaban pasando en la ciudad. ¿A qué conclusión nos puede llevar esto? Por una parte, los que fueron marcados estaban profundamente angustiados por la idolatría que se practicaba en el templo, pero también por la violencia, la inmoralidad sexual y la corrupción que reinaba en Jerusalén. ¿Será que ahorita no estamos lo mismo? Además de eso, es probable que ellos no escondieran lo que pensaban. Eran personas buenas y, con sus palabras y acciones, demostraban que se aferraban a la adoración verdadera y que estaban en contra de lo que se estaba realizando en todo el país. Por eso, Dios les tendría misericordia y les salvaría. Ezequiel escucha las instrucciones que Dios les da. Tienen que seguir al hombre que llevaba el tintero y matar a todos, excepto a los que llevaran la marca en la frente. Comiencen por el santuario, les ordenó el Señor. Ezequiel 9:6. Los 6 hombres tendrían que empezar por el corazón de Jerusalén, el templo, que para ese entonces Dios ya consideraba muy profanado. Los primeros en ser ejecutados fueron los ancianos que estaban delante del templo. Los 70 ancianos de Israel que estaban en el templo ofreciendo incienso a dioses falsos. Ezequiel 8, 11, 12, Ezequiel 9, 6. ¿En qué acabó todo? Ezequiel,
que sigue muy atento a la visión, escucha que el hombre con el tintero le dice a Dios: he hecho exactamente lo que me mandaste. Ezequiel 9:11. Leamos segunda de Crónicas 36, 17, 20. La profecía de Ezequiel se cumplió en el año 607 antes del Señor Jesucristo, cuando el ejército babilonio destruyó a Jerusalén y su templo. Los babilonios resultaron ser una copa de oro en la mano de Dios, porque fueron el instrumento que Él utilizó para derramar su castigo sobre la infiel Jerusalén. ¿Murieron buenos junto con los malos? No, no. En la visión, Ezequiel había visto que algunos sobrevivirían al ataque de Babilonia. Génesis 18, 22, 33, segunda de Pedro 2, 9. Entre las personas fieles que sobrevivieron estuvieron los recabitas, Ebed-Melech el etíope, el profeta Jeremías y su secretario Baruch. Jeremías 39, 15, 18, Jeremías 45, 1, 5. Por lo que indica la visión de Ezequiel, podemos deducir que esas personas habían estado suspirando y lamentándose por todas las cosas detestables que estaban pasando en Jerusalén. Sin duda, ellos demostraron antes de la destrucción que estaban totalmente en contra de la maldad y que se aferraban a la adoración verdadera. Gracias a eso, tuvieron la oportunidad de salvación. ¿Recibieron esas personas fieles una marca literal para sobrevivir? Nos preguntamos. La Biblia no dice que alguien, ni Ezequiel, ni ningún otro profeta fuera por Jerusalén poniendo una marca en la frente de las personas fieles. Todo parece indicar que la visión profética de Ezequiel muestra lo que estaba pasando en la región celestial, algo que los seres humanos no podemos ver. El hombre con el tintero de secretario y los 6 hombres armados eran una representación de seres espirituales de origen divino, que siempre están listos para hacer la voluntad de Dios. Salmo 103, 20-21. Está claro que Dios utilizó a sus ángeles para ejecutar su sentencia contra la infiel Jerusalén. Los ángeles se aseguraron de que la destrucción no se hiciera a ciegas, sino de forma selectiva. Es como si hubieran puesto una marca o señal en la frente de los que iban a salvarse. Nos acercamos a una época en la que Dios juzgará a las naciones. La Biblia la llama la gran tribulación y dice que desde el principio del mundo hasta ahora no ha habido una tribulación igual y nunca más la habrá. Mateo 24, 21. Ahora que estamos a la espera del acontecimiento decisivo del arrebatamiento de la iglesia, surgen algunas preguntas importantes. ¿Morirán todas las personas que en esta destrucción hecha en la gran tribulación? ¿O será una destrucción selectiva? Se marcará a los siervos de Dios, que serán seleccionados de cada tribu de Israel para dar testimonio de la palabra de Dios y el testimonio del Señor Jesús. Veamos qué dice la Escritura sobre este acontecimiento que sucederá un tiempo después que la iglesia haya sido puesta a salvo por su Señor y Salvador, guardada en su tabernáculo en el día del mal. Apocalipsis 7.
Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra. ¿Tenemos calor? Está haciendo calor. Agradezcamos que el aire todavía está soplando, porque no soplará ni sobre el mar ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra, al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Óigame bien, estos son israelitas. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Recordemos la razón por la que Jehová derramó su furia sobre la antigua Jerusalén. Volvamos a leer Ezequiel 9:8-9. Cuando el profeta Ezequiel expresó el temor de que acabaran con todos los que quedaban en Israel, Jehová le dio 4 razones para imponer ese castigo. Primera, que el error de la nación era tremendo, inmenso. Segunda, que Judá estaba lleno de derramamiento de sangre. Tercera, que Jerusalén, la capital del reino de Judá, estaba llena de corrupción. Cuarta, que la gente seguía actuando con maldad con el pretexto de que Jehová no veía, era ciego. Entonces no veía lo que estaban haciendo. Nos preguntamos, ¿acaso no encajan estas palabras con el mundo en que vivimos? Un mundo perverso, violento, corrupto y sin fe. Como Dios no varía ni cambia, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, no hay duda que lo que causó su justa indignación en el tiempo de Ezequiel le provocará una reacción parecida en nuestros días. Santiago 1:17, Malaquías 3:6. Entonces, si prestamos atención a la manera en que se cumplió la visión en el pasado, sabremos lo que puede esperar esta humanidad rebelde y contradictora ahora, en el futuro en que estamos. Dios avisa antes de traer una destrucción. Como vimos en el capítulo 11 de este libro, Dios nombró a Ezequiel centinela para la casa de Israel. Ezequiel 3:17-19. Desde el año 613 antes de Cristo, Ezequiel dio advertencias claras a Israel de la destrucción que se aproximaba. Otros profetas como Isaías y Jeremías también advirtieron de las desgracias que le esperaban a Jerusalén. Dios usa en nuestros días, en el 2024, ministros elegidos para anunciar y advertirle a la gente que se aproxima un evento maravilloso que guardará al pueblo de Dios de la ira y juicio divino de la gran tribulación. Mateo 24:45. Según cierta obra de consulta, la palabra hebrea que se traduce como error
puede transmitir la idea de perversidad. Y, de acuerdo con otra obra, significa con frecuencia culpable, en el sentido de apartarse intencionalmente del camino recto de la justicia de Dios. También necesitamos decir que la gloria de Dios se preparó para abandonar el templo. Creemos que desde los días de Manasés tuvo lugar este ir y venir de la gloria de Dios, porque Dios fue misericordioso, porque Dios fue misericordioso. Él no abandona con una actitud de mal humor a los seres humanos, no. Dios es paciente y no quiere que alguien perezca. Leamos los versículos 2 y 3 de este capítulo 9 de Ezequiel. Y 6 hombres venían de camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Al entrar, se detuvieron junto al altar de bronce. La gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado, hacia el umbral de la casa, y llamó el Señor al hombre vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Aquí se destaca la frase: 6 hombres venían del camino de la puerta de arriba. Estos 6 eran ángeles. No vemos otra explicación para su presencia. Los ángeles son utilizados por Dios en el juicio de este mundo. En las Escrituras los ángeles aparecen en relación con la nación de Israel y tienen el cuidado de estar a favor de los que serán herederos de salvación. Hebreos 1:14, en este tiempo de la gracia de Dios. Hechos 12:5-17 dice: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: Pedro, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba Pedro que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y saliendo pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, reaccionando, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaban. Y cuando el Señor Jesucristo venga, estimado oyente, a recoger de este mundo a la iglesia, a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Además, cuando Él venga a la tierra a establecer su reino, entonces vendrá Él y sus ángeles, y también enviará a sus ángeles a recoger al pueblo de Israel disperso. Podemos sustentar esto mirando unos pasajes bíblicos. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 41 dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen maldad. Y después, en el capítulo 16 del mismo Evangelio según San Mateo, versículo 27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Finalmente, el apóstol Pablo, en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 y 8, escribió:
mientras que a vosotros, los que sois atribulados, daros reposo junto con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y después del capítulo 3 de Apocalipsis, no hay ninguna mención, óigame bien, no hay ninguna mención a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia había sido citada con frecuencia. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no estará en la tierra y los ángeles se encargarán del juicio sobre la tierra. Volvamos a examinar el suceso de la gloria de Dios de Israel, que se elevó por encima del querubín. Es decir, se elevó del lugar santísimo. Los querubines estaban sobre el propiciatorio o tapa del arca del pacto. Allí fue donde había estado la gloria, pero luego ascendió, subió. La gloria era una señal de la presencia de Dios y en ese momento estaba partiendo. Y escuchemos lo que dice el versículo 4 de Ezequiel 9. Y le dijo el Señor: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Dios sabía quienes le habían seguido fielmente, y sus instrucciones aquí fueron que se colocara una señal en la frente de los que pertenecían a ese remanente fiel, es decir, a aquellos que habían permanecido fieles a Él y que Dios salvaría en aquella ciudad. Y dice el versículo 9 de este 9º capítulo de Ezequiel: me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es sobremanera grande, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidades, porque han dicho: ha abandonado el Señor la tierra, y el Señor ya no ve. Fue como si hubieran dicho que Dios estaba ciego y no podía ver lo que ocurría en la tierra. Eso significaba que afirmaban que Dios no gobernaba ni tenía el control de la tierra. Es lo mismo que pensaron aquellos que en un tiempo mantuvieron la teoría de que Dios había muerto, que por un tiempo adquirió popularidad y después cayó en el olvido. Puede resultar fácil decir que Dios no está o no se encuentra allí en su creación, sino en algún lugar del universo menos en la tierra, y que no sabe lo que sucede en el mundo o no le interesa. Es igual a la teoría que hoy día asegura que Dios dejó a la deriva su creación. Pero cuando usted realmente lo piensa, llega a la conclusión de que es una idea totalmente absurda. Estimado oyente, el solo hecho de que usted no haya visto a Dios y no haya visto ninguna evidencia de Él, no constituye una prueba de que Él no existe. Solo porque una persona no haya tenido una relación íntima con Dios, no significa que Dios no exista. Y aquí, en este pasaje,
El pueblo de Israel estaba tratando de decir que él había abandonado la tierra. ¿Por qué? Porque ellos habían abandonado a Dios. Y en el versículo 10 leemos: así pues haré yo. Mis ojos no mirarán con piedad. No tendré compasión. Haré recaer la conducta de ellos sobre sus propias cabezas. Me gustaría decir que la destrucción de Jerusalén por parte de Nabucodonosor y la destrucción del templo por medio del fuego fue algo realmente terrible. ¿Por qué Dios hizo esto? Él dijo claramente: aquí haré recaer la conducta de ellos sobre sus propias cabezas. Estimado oyente, Dios está gobernando, está controlando las cosas. Estimado oyente, y si usted no camina con Dios según sus pasos, es decir, se encuentra usted desconectado de Dios, lo mejor que puede hacer es ajustar su paso al de Él. Caminar como Él camina, antes que suceda algo peor. Amigo oyente, usted puede desafiar a Dios si quiere hacerlo, no hay problema. Pero permítame decirle que el Señor está avanzando triunfalmente en su carruaje y que Dios tenga misericordia de usted si se cruza por su camino. Los griegos decían: los molinos de los gobernantes muelen lentamente, pero muelen muy fino. Así que en este tiempo turbio y dificultoso, es necesario volver del mal camino para no pecar. Ahora el versículo 11, el versículo final del capítulo 9 de Ezequiel dice: y el hombre vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra, diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. O sea que en aquella situación hubo algunos que fueron destinados para juicio, y los fieles que formaron un remanente que habría de salvarse. Nuestro Dios es misericordioso y compasivo cuando las personas se vuelven a Él, y permanecer en desobediencia hace que su juicio sea realmente terrible, terrible. Amigo oyente, amigo hermano, vamos a detenernos aquí por hoy. Si el Señor lo permite, continuaremos en nuestro próximo programa con el capítulo 10 de este libro del profeta Ezequiel. Esperamos contar con su compañía en este recorrido que estamos realizando a través de este importante libro profético del Antiguo Testamento. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Mi eterno y soberano Dios, gracias te doy, Señor Jesús, por darme permiso de compartir tu palabra. Gracias, Señor. Gracias porque cada día más aprendemos y cada día más por medio de tu palabra nos preparamos para partir. Que estemos listos, Señor, porque los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que estamos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos y volaremos todos unidos a tu encuentro en las nubes. Ayúdenos, Señor. Sosténnos en tu mano poderosa. No nos abandones, por favor.
Gracias, mi eterno y soberano Dios.